Dios les bendiga, hermanos. Gracias por conectarse el día de hoy con nosotros. Bueno, quiero darle las gracias por tomar su tiempo para mirar el video y también quiero animarle a que si usted tiene una petición y desea compartirla con nosotros, si quiere que nosotros la compartamos o durante el culto, entonces por favor escríbame a mi WhatsApp y con mucho gusto yo voy a estar leyendo la petición con los hermanos para que estemos orando por sus peticiones. El número para los que no lo tienen es el 6430-2523. Mándamelo allí por favor, yo de una vez le respondo en el WhatsApp que lo hemos leído para que los hermanos oren por esas peticiones. Muchas gracias una vez más y quédese con nosotros solamente unos cuantos minutos mientras que comparto este corto mensaje con ustedes. Quiero que vaya conmigo por favor al libro de Eclesiastés, el libro de Eclesiastés en sus Biblias, y voy a compartir un breve mensaje con ustedes. Yo espero que sea de bendición y pueda quedarse allí con nosotros. El libro de Eclesiastés empieza en el primer capítulo hablando acerca de Eclesiastés o el predicador. La palabra Eclesiastés, si usted lo puede pensar un poquito en cuanto a esa palabra, viene de la palabra eclesía, que significa iglesia. Entonces, pero Eclesiastés es lo que hace esa persona, es una acción. Entonces, uno no hace la acción de iglesiar, pero uno hace la acción de predicar. Entonces, pero esto es donde viene la palabra Eclesiastés. Entonces, la Biblia lo pone como Eclesiastés o el predicador, es el que predica. Entonces, el predicador aquí nos va a hablar, por supuesto, Salomón nos va a hablar a nosotros, y empieza en el versículo 1 diciendo: palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Y entonces va a compartir con nosotros unas cuantas verdades, específicamente acerca de la vanidad de la vida. Casi todo el libro tiene que ver con la vanidad de la vida y las cosas pues que hacemos en la vida. Y muchas veces nosotros nos encontramos en este mundo de vanidad, en este mundo donde la verdad a veces hacemos cosas sin propósito, sin razón, cosas que de repente no son malas. Por ejemplo, no es malo estudiar, no es malo jugar, no es malo trabajar, no es malo, ninguna de estas cosas son malas. Está bien si lo practicamos, pero el asunto es que todas estas cosas son vanidad si no tienen un propósito en algo eterno. Aquí el predicador nos va a hablar en cuanto a eso. Él nos habla en cuanto a la vanidad de la vida, en cuanto a la vanidad de las cosas. Nos habla en sí. Él habla acerca de cómo uno va viviendo su vida y llega a un punto en la vida donde ya no puede hacer muchas cosas, donde ya uno no puede correr como antes, ¿verdad? A mí me gustaría poder, yo en mi pensamiento, yo pienso que pudiera correr unos 5 kilómetros sin parar, a toda velocidad, y yo puedo intentarlo, pero la verdad es que mi cuerpo va a decir que no, y solamente tengo 42 años. Imagínense ahora, avanzando mucho más en la vida, las cosas se van haciendo más difíciles, y trata un poquito con esto también. Pero entonces, al final del libro de Eclesiastés, y esta es la parte que yo quisiera que nosotros tratáramos en el día de hoy, que miráramos un poquito, habla acerca de: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, en los cuales antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Y aquí empieza hablando acerca específicamente de cuando uno ya ha llegado a su vejez. Y no es que una persona que ha alcanzado esta edad no tenga contentamiento, pero muchas veces van a haber personas que van a llegar al resto de su vida y que no han logrado nada en su vida, especialmente que no han logrado nada para Dios. Y entonces en estos días va a ser un día difícil, porque entonces todas las cosas que antes solían ser fáciles ya no van a ser tan fáciles. Y es por eso que el predicador dice específicamente: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted puede llegar al final de su vida, al final de su carrera, habiendo hecho cosas que usted sí tenía en mente lograr, que sí pudo hacer para Dios, que sí fueron de éxito, que sí logró en la vida. Y cuando usted lo logra de esa manera, entonces ha logrado el propósito, ha logrado terminar esa carrera, como dice el apóstol Pablo. He terminado la carrera, he acabado la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. Y esto es lo que yo creo que Dios espera de nosotros, que en esta vida, en este caminar que nosotros llevamos aquí, que es muy corto, por cierto, pareciera como que las cosas fueran, como que cuando uno está joven o cuando uno está niño, parece como que nunca va a terminar, pero cuando uno llega a una edad ya mayor, a una edad media, pudiera decir yo, ahí uno empieza a mirar que la verdad, la vida se va muy rápido, se va como el viento, ¿verdad? A un momento lo vemos, a otro momento ya no está, ¿verdad? Entonces, la vida es muy rápida y Dios nos manda a nosotros acordarnos de nuestra juventud. ¿Por qué nos manda a acordarnos de Él en su juventud? La primera razón que yo pienso es porque cuando uno está joven, uno tiene toda su fuerza. Uno puede escalar, subir, treparse, saltar. Uno puede doblarse de cierta forma, ¿verdad? Uno puede hacer muchas cosas. Uno tiene una energía. Uno puede quedarse toda la noche despierto y en el día siguiente aún quedarse sin irse a dormir. Tiene tanta energía, tiene tanta fuerza. Uno puede doblarse, ¿verdad? Hay personas que pueden hasta poner sus pies arriba de la cabeza. Yo no sé cómo hacen eso, pero hay otros que pueden hacer cosas bien, bien difíciles de hacer. Pero hermano, ya llegó una edad que, miren, nada más yo, como les dije en un momento atrás, con 42 y casi ni me puedo amarrar muy bien los cordones, ¿verdad? Tengo que trepar mis pies arriba de una silla para poder amarrarme mejor los cordones. Y así, hermanos, ahí uno va llegando a un momento que cuando ya no tiene esa fuerza. Y Dios nos pide a nosotros que nos acordemos de Él. ¿Qué quiere decir? No es nada más acordarse como decir, ay, me acuerdo de Dios. No, sino que yo haga algo para Él en esos días de mi juventud. Que yo logre acordarme de los días de mi juventud. Entonces, y Él habla de todas estas cosas, ¿verdad? Él enseña, Él nos anima a nosotros, nos dice las cosas que se pueden hacer, que no se deben hacer. Pero al final, Él dice, el fin de todo, el versículo 13 dice, el fin de todo el discurso oído es este. Y entonces aquí Él termina, dice, ¿sabes que todo lo que yo te he predicado, es como aquí llega a la parte, a la cumbre del mensaje y dice, todo lo que yo te he predicado, todo lo que te he venido diciendo, se resume en esta cosa. Aquí está el mensaje. Si ustedes se perdieron todo lo demás y no lograron entender más nada, aquí está la parte principal del mensaje. Y este es el mensaje que hay para ustedes en esta noche, que hay para ustedes en este día. Dice la palabra de Dios, teme a Dios. Teme a Dios. En Proverbios 1:7 dice la palabra de Dios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y el asunto con nosotros en muchas áreas es que no le tenemos temor a Dios. Hay personas que lastimosamente le tienen más temor al pastor, que no debiera ser, ¿verdad? Yo estaba en una reunión y me senté en una silla y había una persona atrás de mí y comenzaron a hablar algunas palabras que no estaban correctas, que un poco groseras o vulgares, pudiéramos decir, pues. Entonces yo no le presté atención, pero mi hija me comentó, me dice que cuando ellos miraron adelante y vieron que quien estaba sentado adelante era yo, el pastor, ellos dijeron, ay, el pastor, ay, Señor, ¿qué dije? Ay, no puede ser. Y me está escuchando y puedes notar que ellos están sintiéndose como mal porque ahí estaba el pastor y hablaron mal delante del pastor. Y yo entiendo, ¿verdad? Porque el pastor representa a Dios, el pastor es un embajador de Dios no estoy diciendo que yo demando un respeto, pero qué bueno que hay personas que sienten que deberían respetar esta entidad. Y hermanos, pero la verdad es que a quien debemos tenerle temor es a Dios. El principio de la sabiduría, el temor debe ser hacia Dios. Cuando tenemos ese temor hacia Dios, entonces las cosas van a empezar a marchar diferente. ¿Qué es temor de Dios? Es poder tener esa reverencia, ese temor de que Él me está viendo, no importa cuando más nadie me ve. Cuando solo estoy yo y Dios ahí solitos, ese es cuando yo debo tener ese temor a Dios. Y bueno,
dice la palabra de Dios, teme a Dios. Así que tenga temor a Dios. No cuando alguien te está viendo, cuando alguien te está oyendo, cuando hay alguien a tu alrededor. Tenga temor a Dios siempre, cuando más nadie te ve, cuando tú estás solo, cuando tú vas de un viaje, cuando estás allí, ¿verdad? Entre tú y Dios, allí tenga temor a Dios. Dice, y guarda sus mandamientos. Guarda sus mandamientos. El propósito de tenerle temor a Dios no es nada más de tener temor a un ser supremo, pero también de guardar sus mandamientos. Y vuelvo de nuevo, algunas personas tienen ese problema, esa dificultad de guardar los mandamientos de Dios, porque la verdad es que no aman a Dios lo suficiente, no aman más esos pecados, ¿verdad? A alguien le cuesta mucho dejar un baile que desagrada a Dios porque ama más a eso. A alguien le cuesta dejar la cerveza porque eso agrada más que guardar los mandamientos a Dios, porque ama más a eso que a Dios. A alguien le cuesta dejar el cigarrillo porque ama más el cigarrillo que a Dios. A alguien le cuesta dejar un pecado más porque ama el pecado más que lo que ama a Dios. Cuando nosotros amamos a Dios, entonces sus mandamientos no nos cuestan. Dice la palabra de Dios que sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué quiere decir esto? Que no me es difícil guardar los mandamientos de Dios cuando yo lo amo a Él de verdad. No me cuesta hacer algo para alguien cuando yo le amo, cuando esa persona me pide que yo haga algo porque le amo, porque no me siento que es una obligación, pero me siento que me siento tan agradecido porque le amo, porque esa persona es el todo para mí. Entonces, cuando yo amo a Dios, yo puedo guardar sus mandamientos, no porque me va a caer un castigo, no porque hay alguien mirándome, pero amo a Dios, guardo sus mandamientos porque mi amor hacia Él es tan grande que guardar los mandamientos es lo mínimo que yo pudiera hacer. Es algo que yo puedo hacer para agradarle. Cuando uno ama a otra persona, uno va a buscar hacer lo que a esa persona le agrada. Y a Dios le agrada que nosotros guardemos sus mandamientos. Dice aquí la palabra de Dios, de nuevo, mirando en estas dos cosas, aquí en este resumen que la hace. Número 1, teme a Dios. Y número 2, guarda sus mandamientos. Luego dice la palabra de Dios, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea que Dios un día va a traer todo, va a sacar todo, sea que lo que haya hecho sea bueno, sea que lo que haya hecho sea malo. A veces nosotros pensamos, bueno, lo que a Dios le importa es el corazón, pero a veces lo que a nosotros nos importa es lo que la gente piensa, ¿verdad? Y sea como haya sido nuestra actitud hacia lo que hayamos hecho para Dios o lo que hayamos hecho en total, un día Dios lo va a revelar y Dios lo va a traer, Dios lo va a sacar, lo va a poner en juicio. Entonces, este es el resumen básicamente de este libro, y Dios nos da a nosotros aquí un resumen para cómo nosotros debemos actuar, cómo nosotros debemos caminar en este año o en lo que tenemos por delante. Específicamente, hermanos, el mensaje para mí en este día es cómo nosotros debemos caminar, cómo debemos prepararnos, cómo nosotros debemos tener nuestra mente, sabiendo, hermanos, que si usted está con vida, tiene fuerzas todavía, use esa fuerza para Dios. Téngale temor a Dios, un temor, no un temor como si Él te va a castigar por lo malo que has hecho, pero un temor de reverencia, de amor, de servicio, de hacer lo que Él le agrada. Y luego, hermanos, reconociendo de que el guardar los mandamientos es algo que a Dios le agrada y que yo lo debo hacer. Pastor, pero no sé cuáles son los mandamientos. Bueno, sus mandamientos están aquí en la palabra de Dios. Y si yo comienzo a leer su palabra con el deseo de cumplir lo que está allí, porque no es nada más leer, hermanos, es leer con el deseo de poder hacer lo que Dios quiere para mi vida. Entonces, yo puedo tener un año mejor, un año que a Dios le agrada, y yo espero que este año que viene usted venga con ese pensamiento de hacer más para Dios, de aprovechar esa fuerza que usted tiene ahorita, ese poder de poder servirle a Él. Y no solamente, alguien me dijo esta semana, pastor, yo voy a la iglesia, yo no voy a la iglesia porque no es necesario ir a la iglesia. Yo puedo servir a Dios en cualquier lado, yo puedo estar en cualquier lado. Pero Dios dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino estimularnos unos a los otros. Y la razón de estar
en la casa de Dios, la razón de continuar, de ir a la iglesia, es para que yo pueda ser de ánimo a otro, para que yo pueda decirle a otro hermano, Dios te bendiga, hermano, estoy orando por ti, para que tú puedas decirle a otro hermano, hermano, qué bueno de verte hoy, para que tú puedas mirar a otro hermano y decirle, estoy orando por ti, hermano, ¿qué necesitas? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo servirte? ¿Cómo tú puedes ser de servicio? Hermano, el servicio, Cristo vino a servir y el servicio es uno de los mejores ejemplos que podemos hacer, pero no lo podemos hacer estando yo en mi casa nada más. Debo servir a otro, buscar servir a alguien que pueda hacerlo y qué mejor que servir a mis propios hermanos en la fe. Entonces, hermano, este año yo le animo a que usted tenga ese deseo de querer obedecer a Dios, de querer tener un temor a Dios, de dar sus fuerzas para Él y que este año 2022 sea un año lleno de bendiciones para su vida, para su hogar, para su familia, para todos los que están a su alrededor. Una vez más, vuelvo a repetirle, si no dejó un mensaje para orar por usted, por cualquier petición que sea, le animo a que lo haga, escríbame a mi número al WhatsApp al 6430-2523 y lo voy a compartir con los hermanos, sea al principio del servicio o al final, y yo le dejo saber si lo hace, pero déjame saber a través del WhatsApp 6430-2523 para que yo lo pueda comunicar a los demás hermanos y podamos orar por su petición. Muchas gracias, Dios les bendiga. Pastor Rafael para